Hola, muy buen día, soy Antonio Ortega y hoy para mi clase de desarrollo personal y profesional número 1, voy a hablar sobre Wilfred Bion y el terror psicológico sin nombre. A continuación, empezaremos con la introducción. Wilfred Bion es un autor muy importante del psicoanálisis contemporáneo, que fue un médico, psiquiatra y psicoanalista que nació en 1887 en la India y murió en 1997 en Inglaterra. Lo interesante de Bion es que combinó ideas del psicoanálisis con conceptos matemáticos y algebraicos. Él quería entender cómo la mente logra darle forma y sentido a lo que sentimos, sobre todo cuando estas emociones son caóticas o muy intensas. En esta exposición voy a explicar 3 ideas principales o centrales de su pensamiento. La número 1, la teoría del continente contenido. Número 2, la función de metabolizar. Y número 3, el terror sin nombre, la cual aparece cuando la mente no puede procesar lo que siente. Vamos a avanzar con la teoría del continente contenido. Para Wilfred Bion, el primer continente o el primer contacto con el yo es la madre, y el contenido son las pulsiones, afectos y pensamientos del bebé. El bebé siente emociones o pensamientos muy intensos, como el hambre, el miedo y el enojo, pero todavía no puede pensarlos bien. La madre es quien la recibe, la contiene, las procesa y las devuelve transformadas para que el bebé pueda soportarlas. Un ejemplo de esto, bastante pequeño y corto, podría ser un bebé. Un bebé llora con angustia. La madre irá a calmarlo, le habla y le va a dar un sentido a lo que él siente. Este proceso es lo que Bion llama metabolización. ¿Qué es esto? Bueno, es transformar emociones sin forma en pensamientos que se pueden tolerar. Pero aquí nos nace una preguntita. ¿Qué pasa si la madre no logra hacer esto? Bueno, el niño siente algo que Bion llama el terror sin nombre. Es un miedo tan puro y primitivo y sin palabras que se vuelve insoportable. Ese terror, con el tiempo, puede transformarse en reacciones impulsivas, ansiedad extrema o crisis donde la persona actúa sin pensar. Se podría entender esta idea como la base de la salud mental. Si de niños no tuvimos a alguien que nos contuviera, de adultos podemos sentirnos fácilmente rebasados por nuestras emociones o pensamientos. Me hace en lo personal pensar que el pensamiento nace de un vínculo y no solo de la cabeza. Pensar en algo que se aprende cuando alguien te ayuda a soportar esto que nosotros sentimos. Vamos a avanzar con la siguiente parte, que es la pantalla interna. La pantalla interna es cuando la madre ha contenido bien. El niño desarrolla algo que Bion llama pantalla interna. ¿Qué es la pantalla interna? Bueno, la pantalla interna es como una barrera mental que filtra lo que pasa y permite formar el principio de realidad y una tolerancia a la frustración. Gracias a esto, el niño aprende a esperar, a no tener todo de inmediato, a pensar antes de actuar. Pero, ¿qué pasa
si esa pantalla interna no se forma, las personas pueden reaccionar de manera impulsiva, ya sea con celos, envidia o fantasías sádicas, o incluso usar la pantalla en exceso, cerrándose emocionalmente para no sentir. Yo creo en lo personal que esta pantalla interna se parece a lo que mucha gente comúnmente le dice inteligencia emocional. Me hace bastante sentido pensar que cuando alguien no tiene una contención emocional, actúa sin filtros, porque esta persona no puede pensar y procesar sus emociones antes de expresarlas. Avanzamos con el siguiente punto, que es la identificación adhesiva. Bueno, otro concepto de Bion es la identificación adhesiva. ¿Esto qué es? Bueno, es un mecanismo de defensa donde la persona se adhiere psicológicamente a otra persona. ¿Por qué? Porque no tolera pensar por sí mismo. Esta persona se les dice o se les suele llamar que les duele mucho pensar. Dependen de otro para poder existir o saber qué hacer. Estas personas, su yo es bastante débil y su manera de defenderse es fusionarse con otro. Yo lo puedo entender como esas relaciones donde alguien no puede estar solo y necesita copiar o vivir a través de otras personas, ya sean amigos, parejas o cualquier otra relación. Para mí, eso es una muestra como la falta de continente, ya sea alguien que nos haya sostenido emocionalmente de niños, puede hacer que un adulto o ya adultos no sepan quién eres sin un otro. Avanzaremos a la siguiente parte, que es la parte psicótica de la personalidad. Bion decía que tenemos una parte psicótica y una no psicótica, una psicótica y una no psicótica. La parte psicótica de la personalidad, la triple P, aparece cuando hay intolerancia a la frustración y un odio a la realidad. Esa parte destruye el pensamiento y busca escapar del dolor. De ahí surgen los ataques al vínculo. Esto es cuando alguien rompe las relaciones que lo sostienen. Y también los ataques al pensamiento, cuando la persona o las personas se niegan a reflexionar o entender lo que sienten. También aparecen o pueden llegar a aparecer objetos bizarros, los cuales son representaciones distorsionadas de la realidad, donde nada tiene un sentido ni una forma. Yo en lo personal entiendo esto como esos momentos donde una persona se bloquea emocionalmente hablando. Todos tenemos una parte que cuando algo duele preferimos romperlo o negarlo antes que pensarlo bien. Para mí, Bion no solo habla de la locura clínica, sino también de algo más cotidiano, que es cuando evitamos pensar para no sentir. Bueno, vamos avanzando a la técnica psicoanalítica. En la terapia, el analista funciona como el continente del paciente. Se puede decir que se toma el lugar de la madre, no la sustituye, pero lo toma. ¿Por qué? Porque él va a recibir las emociones del paciente, incluso las destructivas. Las piensa, las procesa y las devuelve a él ya transformadas en palabras que el paciente puede llegar a tolerar. Bion decía que el analista debe observar los vínculos emocionales que el paciente forma, los cuales son K, H y L, que son conocimiento, odio y amor. Este trabajo consiste en interpretar esos vínculos para liberar la carga inconsciente.
El analista no aconseja ni corrige, sino que piensa junto con el paciente, como una madre que ayuda a pensar lo que el niño aún no puede entender. Mi interpretación de esto sería que sería ver cómo esta idea cambia bastante la idea de cómo ver la terapia. No se trata solo de dar una solución, sino de acompañar el pensamiento del analista. No lo cura, sino que enseña a metabolizar estas emociones, igual que una madre emocionalmente disponible hablando. A continuación vamos a ver un ejemplo inventado, clínico. Este ejemplo es, imaginemos un paciente llamado Daniel. Daniel tiene 30 años, es un hombre de 30 años. Un día Daniel llega muy ansioso y sumamente enojado porque él siente que nadie lo entiende y mucho menos lo valoran. Cada vez que tiene un problema, Daniel grita, o se encierra en su cuarto. El analista no lo va a contradecir ni lo va a calmar de inmediato. Lo va a escuchar, va a tolerar su rabia y le puede decir algo como: parece que cuando te sientes frustrado o triste, transformas esas emociones en enojo, porque es más fácil para ti pelear que sentirte solo. Ese acto de interpretación es lo que Bion llamaría la función de metabolizar. El analista convierte una emoción caótica en algo pensable. Con el tiempo, nuestro queridísimo Daniel empieza a reconocer que su enojo ocultaba tal vez un miedo a no ser querido. Para mí en lo personal, este ejemplo me hace pensar en cómo a veces actuamos por enojo sin darnos cuenta de que en realidad tal vez estamos tristes, pero actuamos con enojo. Bion nos va a mostrar que el dolor es más fácil, es más difícil pensarlo que sentirlo. No sé si me estoy dando bastante a entender, porque sentirlo es muy fácil, pero pensarlo es más sanador. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo cultural, las cuales son dos peliculitas, las cuales podemos ver sus ideas de Bion en las películas. En Intensamente, la protagonista es una niña llamada Riley, que tiene emociones muy difíciles al inicio, que ella no las puede manejar. Estas emociones son tristeza, enojo y miedo. Estas emociones le causan problemas en su vida a Riley, pero cuando Riley logra pensarlas bien y aceptarlas, estas emociones se dispersan y deja de actuar de una manera imprudente y empieza a entenderse a sí misma. Esto representa perfectamente la función de metabolización. Otro ejemplo, porque son dos, podríamos verlo en El Cisne Negro, donde la protagonista, Nina, no tiene una contención emocional, ya que su madre es una mujer sumamente exigente y no la ayuda a procesar sus emociones. Nina se desborda, vive en una perfección y una locura que está actuando sus fantasías destructivas. Ahí vemos cómo nace el terror sin nombre, el ataque al pensamiento, cuando la mente de Nina ya no soporta lo que siente, se fragmentó. Yo en lo personal opino que estas películas nos muestran dos extremos. En Intensamente se logró pensar el dolor y crecer, mientras que en El Cisne Negro el dolor se actuó y destruyó todo. Eso resume bastante bien las enseñanzas de Bion. Bueno, ya por último estaría dando la conclusión de estos temas, que en resumen Bion nos enseñó a que pensar es un proceso emocional. No sabemos naciendo hacerlo, sino que aprendemos a pensar cuando alguien más puede contener, traducirnos y devolvernos nuestras emociones. Cuando eso falla, aparece el terror sin nombre, la parte psicótica y los acting outs. Pero cuando eso funciona, podemos pensar bien, esperar bien y vivir bien en nuestra realidad. Muchas gracias por
esta exposición, esta clase. Los datos de estas bibliografías van a estar en la descripción del video. Si tienes alguna duda o un comentario, con mucho gusto puedes ponerla y todo